El tema también que podríamos tratar, me parece, más que todo para Horacio, que es el que más está cercano a esa situación, es la cuestión de la vuelta a clase de los chicos, de los pibes. Justamente que pareciera que el único protocolo que falta es el de la vuelta a clases. Sí, es curioso, justo estaba leyendo esa noticia en este momento para los que quieran ver la fuente que utilizamos. Yo particularmente suelo leer La Nación, más allá que tiene virajes progresistas, termina siendo dentro de lo que es el mundo del progresismo lo más objetivo comparado a otros portales. ¿Qué sucede con las vueltas a clases? Que aparentemente ya estaban sentadas las bases para volver. En principio, todos saben que cuando estuvimos en la radio entrevistamos a uno de los padres que están organizando en Córdoba el regreso y que parecía estar consolidado un acuerdo en Córdoba. Sin embargo, ciertos simios muy particulares optaron por creer que la mejor forma de vivir era seguir desde la clase, desde casa, no con un sistema homeschooling que sería un sistema de avanzada, sino con un sistema muy particular que es las clases estatales, pero cada uno encerrado en su hogar. Es decir, toman lo peor de lo peor de lo peor, porque es cierto que el homeschooling, la principal crítica que se le puede llegar a realizar es la falta de interacción social del joven. Tienen formas de compensación, pero no es el nivel de homeschooling, sigue teniendo el nivel de lamentablemente una educación pública bastardeada, con los presupuestos, donde de repente hay más asignación a cuestiones de género que implementar investigaciones científicas de alto nivel. Lamentablemente, sabemos que los docentes lo hacen por vocación y realmente por cariño a los niños. Sin embargo, la agenda es esencialmente nacional. Aún en los colegios privados, la agenda es pública, digamos, es de orden público, lo que es la gestión privada en todo caso. Entonces, ¿qué ha anunciado Alberto Fernández? Que ciertos protocolos, particularmente que atañen a la cuestión de la educación, se prorrogan un mes más. Si se prorrogan un mes más y ya terminando febrero, peligra el regreso a clases. Y es curioso que hay protocolos hasta para el casino. Que alguien me pregunte qué tiene de esencial un casino. Yo todavía le he buscado muchas vueltas, Que son amigos del poder. pero se ha habilitado cuántos sistemas se ha habilitado. En buena hora que de repente las iglesias, por ejemplo, vuelvan a abrir, creo que fue lo primero que tendría que haber abierto. Creo que lo que nunca se tendría que haber cerrado son las iglesias, es una cuestión de fe mía, pero el colegio es insostenible, igual que las universidades que sigan cerradas. Me parece insostenible a esta altura. Me parece que con protocolos hasta para ir a bailes, ir a boliches, a bares, ir a teatros como suceden en Carlos Paz o Mar del Plata, parece que todo importa más que un niño educado. Entonces yo luego veo cómo ciertos ministerios como lo de género, como el INADI, siguen funcionando y las clases presenciales no funcionan, y yo lo que pienso y viendo lo que son los presupuestos, que a este Estado lo que te quiere es adoctrinado, no educado. Así que bueno, esa es mi lectura. La noticia para que la gente sepa es que el protocolo que impide el regreso a clases seguiría vigente un mes más. También me resulta muy curioso y es algo que habría que destacar porque yo creo que es la nueva causa que están empezando a embanderar la izquierda, ¿no? Es este antieducación, ¿no? Resulta impresionante, pero hay muchísima gente que está militando en este momento en contra de la educación. Lo podemos ver un montón de gente que está hablando, por ejemplo, de que la derecha mala, perversa, dice que hay que salir de la pobreza con educación y no con redistribución de la riqueza. Evidentemente tienen una intención porque la gente no esté educada, que simplemente, bueno, distribución de la riqueza que generen ellos, que generen los oligarcas, y después nosotros lo redistribuimos y quedamos como los buenos. Mientras tanto, la gente depende solamente de nosotros porque al no estar educada no puede generar ingresos de ninguna manera más que los que nosotros le vayamos a dar, y tiene la gente dependiendo del Estado. E incluso salió una campaña que se llama Yo a mi hijo no lo mando, y ponían caricaturas y dibujos muy similares incluso a los que habían hecho desde el INADI. No sé si habrán sido los de, ¿viste? Los dibujos del INADI que ponían al negrito ahí recogiendo verdura y al blanco de médico discriminándolo. Unos dibujos impresionantes que habían hecho los del INADI. Una estética muy similar tenían, o sea que supongo que habrá sido la misma gente los que hizo estos dibujos, que ponían mamá, volví del colegio, y un bichito con forma bueno, del bicho que todos conocemos,
el que te contagia, ¿no? Yo también llegué de la escuela y ponían como, bueno, si tú mandás a tu hijo a la escuela te va a contagiar. Ojo, cuidado que tu hijo malvado va a ir a la escuela a educarse y va a volver con un bichito que los va a contagiar a todos. ¿Verdad? Ojo, que vos podés ir al supermercado, podés ir a la peluquería, podés ir a cualquier lado, pero tu hijo no puede ir a la escuela porque te va a contagiar. Vos te podés ir a un bar a tomar con tus amigos, el bar que tengo acá al frente de mi casa, que es al aire libre, pero que tiene una mesa chiquititas con 40 personas en cada mesa y que sigue habilitado y que el chico no puede ir al colegio, no hay un protocolo. Es decir, ya hace un año que cerraron las clases y no hay un protocolo para poder ir al aula. De última, si hay aulas que, por ejemplo, no tienen suficiente capacidad, se puede hacer, por ejemplo, al aire libre, en una plaza, incluso dividir al curso en dos y modificar los horarios. O sea, posibilidades hay un montón, lo que no hay son intenciones de llevar a cabo ningún tipo de protocolo ni ningún tipo de intento ni siquiera de volver a las clases, lo cual me parece una locura y no me parece para nada casual. Yo creo que sería algo intencional para mí, que el gobierno no quisiera que los chicos se eduquen. Hay que quiero agregarte antes de dejarle ya el cierre la última apreciación de Nicolás, pero un dato que no es menor, miren, ya para octubre había una proyección muy interesante que se había hecho en Argentina, y lamentable, no solamente interesante, que marcaban que al menos 1,5 millones de estudiantes abandonarían la escuela después de la cuarentena. Es decir, estamos hablando de un nivel de deserción impresionante nunca antes visto. Ya, si tomamos ejemplos de zonas del Caribe, ya para cerca de julio, en plena pandemia, había más de un 10% de deserción en toda la zona del Caribe. De deserción por encima de lo habitual. O sea, hay un porcentaje habitual de deserción escolar, bueno, se había superado más de un 10%. Y si uno ve las propias fuentes de la UNICEF, o sea, estoy tomando la UNICEF como organismo progresista por definición, pero el COVID ha generado más del 95% de niños y niñas que estén por fuera de las escuelas, tanto en América Latina y el Caribe. Estamos hablando de que ya si de por sí era un problema la educación, ya de por sí había un problema con las deserciones, la pandemia terminó de erradicar por completo ese vínculo que había entre el niño y la educación. Y esto no es un tema menor, porque con todas las discrepancias que pudiese tener incluso con psicólogos de la educación como Piaget, aún así no podemos dejar de ver lo importante que es para el desarrollo de un infante el vínculo con el otro. Ese lazo que lo va a unir no solo con sus pares en la formación, sino también con los principios de jerarquía y de autoridad con el docente, y a su vez con el estímulo constante y personal para aprender. Porque no es que el ser humano viene con la mente llena de conocimientos y las va descubriendo, está aprendiendo, está tomando a partir de la experiencia conocimientos nuevos, que es este sistema perverso que se los ha negado, porque todos saben que el sistema escolar virtual en Argentina no estaba preparado ni lo estuvo durante el 2020. Los fracasos educativos que se han visto, y esto lo hablamos nosotros con los padres todos los días, es alarmante. Hubo una sola ventaja que generó esta pandemia, y yo con esto cierro. La única ventaja fue que los padres en más de una ocasión vieron que sus hijos, lejos de estar aprendiendo matemáticas o lengua, estaban aprendiendo cuestiones propias de la agenda de género, pero fueron en algunas situaciones especiales. Pero no obstante ello, no se puede desconocer que la educación sigue siendo un baluarte y está en la última prioridad de este gobierno, con gente impresentable como Baradel a la cabeza, que no quieren trabajar. Hay que trabajar en este país, y lo que le están enseñando a los niños, que es más fácil quedarse encerrados en su casa que salir a poner el cuerpo y cargarse la patria al hombro. Le están enseñando a los niños a ser vagos, a no levantarse y ir al colegio. ¿Que hay riesgo de contagio? Supongamos que los haya, también hay protocolos. ¿Cómo puede ser posible que habilitan un casino o un boliche, actividades nihilistas y hedonistas por definición, y no habiliten la educación? Es un gobierno, es un mamarracho. Perdón por el exabrupto. Yo creo que primero y principal hay que entender que... ¿Me dejas un último punto, Nico? Además, recordemos que ya toda la OMS y todo ya ha confirmado que primero los
menores de 18 años son el grupo que menos contagia y al que menos le afecta la enfermedad. Es decir, que incluso si un chico está en contacto cercano con una persona que tiene coronavirus, bueno, perdón, dije la mala palabra, después Nico hace el cortecito ahí, incluso si está en contacto con una persona contagiada, es menos probable que se lo contagie él. Es decir, que es absurdo que no haya protocolo para eso. Sumado a eso, se ha recomendado desde todos los organismos internacionales que no se cierren las clases. Y de hecho, en todos los países está habiendo clases. Entonces, ¿por qué en Argentina no? ¿Hay falta de protocolos? ¿Hay falta de conocimiento? No, hay falta de voluntad política. Yo adhiero totalmente a lo que dijeron tanto Horacio como Manera, que esto no es una cuestión de protocolo, de organización ni de nada, porque si pudimos organizar, el gobierno nacional pudo organizar que salió mal, pero bueno, pudo organizar un velorio para 1 millón de personas en menos de 24 horas, un protocolo para la vuelta a clases en un año lo podrían haber organizado tranquilamente y podrían tranquilamente durante todo este año, en vez de darle el 3,5, en vez de aumentarle el 3.500% del presupuesto de género y toda esa gilada y financiar el aborto y demás, hubieran puesto toda esa platita en todas las escuelas públicas, en las rurales y en las públicas también de la ciudad, para poder justamente cumplir con los protocolos y dar espacios más aireados justamente. Y otro caso y otro punto central, que es que supongamos, yo podría llegar a entender que me digan es peligroso que vuelvan las clases para jardín o para nenes chiquitos que no tienen autocontrol. Te puedo llegar a dar la derecha en esa, supongamos que te la dé, cosa que no, pero supongamos que te la doy. ¿Cuál es el sentido de que no puedo volver a la clase en una facultad? No hay sentido alguno. Son gente grande, son gente que literalmente pueden votar, eligen el futuro del país, pueden manejar y hasta la mayoría, porque pasó los 21 años, pueden tener la tenencia de un arma de fuego. ¿Por qué no podrían controlarse, tener un barbijo, echarse alcohol y gel, el protocolo que quiera poner el Estado en este caso? Claramente hay una voluntad del gobierno de no volver a las clases y hay una voluntad de los sindicatos, principalmente el de Cava y el de General de Buenos Aires, dirigido por Baradel, que no quiere que las clases vuelvan porque no quieren ir a trabajar. Claramente, digámoslo con todas las palabras, no es el virus chino, es que no tienen ganas de laburar. Por eso podemos ver que, por ejemplo, en Córdoba supuestamente el 17 comenzarían las clases, pero hay que ver con la cuestión esta nueva que ha sacado el gobierno nacional, y en Cava también, y es más, acá somos de putear totalmente al PRO nosotros, somos los primeros en putear al macrismo, eso no tengan duda, pero yo en esta, por lo menos yo personalmente, aplaudo a Soledad Acuña, que es la ministra de Educación de Cava, diciendo que el docente que no quiere ir a laburar no va a cobrar. Bueno, totalmente, y te sumo ahí con lo que dijiste de las universidades. Cualquiera que haya pisado una universidad sabe que a lo mejor en primer año tenés un problema ahí con la cantidad de gente por aula, pero a partir de segundo o tercer año, con el nivel de deserción estudiantil que tenemos en Argentina, por diversos factores que no vienen a colación en este momento, pero que todos sabemos por qué es, literalmente a partir de segundo, tercer año, se me apagó la cámara, a partir de segundo, tercer año, directamente las aulas están vacías. Entonces, no debería haber ningún problema con hacer un protocolo porque tenés menos de la mitad de los chicos en cada aula a partir de segundo o tercer año en las universidades. ¿Les parece, chicos, que cerramos con este bloque y seguimos con el chat nomás, hablando con la gente? Perfecto. Dale. Recuerden que en la descripción van a tener nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar y ayudarnos a sostener este espacio, y que además transmitimos estoy mirando la cámara como si estuviera prendida, y que además transmitimos por Twitch, twitch.tv/la_resistencia, casi todos los días ahora.